vamos a entrar a la palabra de Dios directamente. El título es Expectativas versus realidad. Y yo no voy a hablar de pelota, no voy a decir que las Águilas ganaron, no voy a decir absolutamente nada, solamente voy a hacer como que yo no sé que las Águilas ganaron, de que los liceístas de Higüey no están escuchando esta parte, sino que voy a entrar directamente al mensaje de hoy, expectativas versus realidad. Si somos honestos, podemos llegar a la conclusión de que todos tenemos expectativas de la gente. Todo lo que nos rodea tiene expectativas que salen de nosotros. Por ejemplo, si piensas en tus profesores, bueno, tú pensarás que tú tienes las expectativas de que te pasen, aunque sea con un 70, pero que te pasen. Si hablamos del trabajo, tú tienes expectativas de tus colegas de trabajo, de tu familia, hay expectativas y a veces aplicamos las mismas expectativas sobre Dios y cuando oramos tenemos la expectativa de que Dios responda inmediatamente. Y quizás usted dirá, yo no le digo al Señor que responda inmediatamente, pero muchas veces no le decimos inmediatamente, sino que le damos un tiempo al Señor. Señor, no me responda ahora, pero yo tengo hasta el 30 de este mes para pagar la casa. Tú sabes, Señor. Y tenemos expectativas sobre Dios, que son a veces peligrosas porque nuestras expectativas nos llevan a actuar de cierta manera, nos llevan a hablarle al Señor de cierta manera. Y es peligroso porque podemos ponernos en la posición de Señor y poner al Señor en la posición de siervo, diciéndole al Señor qué hacer, cuando es totalmente lo opuesto. No se trata de lo que yo tengo para decirle al Señor, se trata de lo que el Señor tiene para decirme a mí y yo obedecer. Si usted lo cree, diga amén. Y debemos de tener mucho cuidado con esto, porque en esta historia que vamos a estar estudiando en esta tarde, nos vamos a dar cuenta de que aun cuando nuestras expectativas no son encontradas por la realidad de Jesús, aun cuando pensamos que Jesús llega tarde, es cuando Él llega justo a tiempo. Aun cuando pensamos que las cosas no van a salir como queremos, es cuando Jesús llega y revoluciona la situación o nuestra realidad cuando teníamos expectativas erróneas. Y la historia que vamos a utilizar para desglosar esta idea de expectativas versus realidad es Juan capítulo 11, versículo 38 al 44. Juan 11, 38 al 44. Espero de que ya lo tenga por ahí. Si anda por Efesios, por Apocalipsis, está demasiado para adelante. Si anda en Génesis, vamos a tener que comenzar los servicios para que usted vaya porque está leyendo poco la Biblia. Juan en los Evangelios, capítulo 11, versículo 38 al 44. Estaremos desarrollando la historia completa desde el versículo 1 hasta el 44, pero vamos a leer la idea central que se encuentra desde el 38 al 44. Se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diga amén si está conmigo. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta por encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, él huele mal ya, porque tiene 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y dice el versículo 43 del capítulo 11, por si acaso está perdido todavía. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y déjenle ir. Padre, háblanos en esta tarde. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros acabamos de leer prácticamente la idea central de que vamos a estar utilizando para compartir este mensaje, de donde sale la idea central
Pero la historia comienza a principios del capítulo 11, en su versículo 1, con Lázaro estando enfermo en la casa de María y Marta, su hermana. Lázaro está enfermo, ellas mandan a decirle a Jesús: Lázaro, el que amas, está enfermo. Y yo quiero que entendamos lo siguiente aquí: cuando María y Marta mandan a decirle a Jesús que Lázaro está enfermo, cuando ellos dicen Lázaro, el que ama, ya hay cierta expectativa. Porque si tú me amas, se supone de que tú vas a hacer algo a mi favor. Si tú me amas, se supone de que tú vas a actuar como el que está preocupado por lo que me está pasando y vas a hacer lo que te estoy pidiendo. Pero vamos a ver ahorita qué sucede con las expectativas de nosotros y la realidad de Dios. Dice en el versículo 4 que oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y si pensamos en esto, cuando María y Marta mandan a decirle a Jesús que Lázaro, el que él ama, está enfermo, Lázaro no se encuentra en cualquier situación. Lázaro no tiene el COVID. Lázaro no tiene alguna gripe o cáncer. Lázaro no tiene tiempo. Lázaro está a punto de morir. Y cuando Jesús recibe esto, Jesús dice: esto está sucediendo para que esto glorifique a Dios. Dios se va a mover en medio de esta situación. Y yo me pregunto, ¿será que sucede lo mismo en nuestras vidas? Que a veces cada cosa que pasamos es porque hay un propósito más allá del que no podemos ver. ¿Será que pasa lo mismo muchas veces en nuestras vidas, de que Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas para que su nombre sea glorificado? Y me voy a ir un poquito más allá. La Biblia dice de que Jesús amaba a esta familia. Lo amaba tanto que dice el versículo 6 que cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Señor, pero si tú amas tanto a esta familia como tú dices, y tú escuchas de que Lázaro está enfermo y está a punto de morir, lo mínimo, la expectativa mínima que tenemos sobre ti es que por lo menos salgas para acá. No estamos hablando de que Jesús estaba en la próxima esquina. En este tiempo no había taxis, no había Uber, no había nada de eso. Jesús dice que cuando se montó en un vehículo fue en un burro, hermano mío. Jesús andaba a piecito récord. Y dice que se quedó 2 días más. Y la palabra de Dios no dice que él se quedó haciendo ciertas cosas específicas. Por ejemplo, cuando Jesús iba pasando de Galilea a Judea, dice: yo tengo que pasar por Samaria. Yo tengo que pasar por Samaria. No fue la misma situación. Dice la palabra de Dios que solamente se quedó 2 días más en el lugar en el que estaban. Y si leemos este versículo con la mentalidad de hoy en día, podemos llegar a conclusiones erróneas. De hecho, podemos llegar a conclusiones heréticas, diciendo que Jesús no nos ama como Él dice que nos ama. Imagínense cómo se sintieron estas personas. Señor, murió Lázaro y tú no llegaste. Señor, murió Lázaro. Y si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese acontecido. Podemos llegar a conclusiones complicadas si no nos ubicamos nosotros mismos en la cultura en la que Jesús está. En esta cultura hay una tradición que se llama la tradición de Ben Cafra. Esta tradición dice lo siguiente: el dolor alcanza su apogeo en el 3er día. Durante 3 días el espíritu se cierne sobre la tumba, por si acaso puede volver al cuerpo. Pero cuando ve que cambia la forma del semblante, entonces el espíritu se retira y abandona el cuerpo. Ahora quizás podemos entender un poquito más la situación en la que se encuentra Jesús. Porque en estos tiempos la tradición decía de que si alguien se muere, el espíritu queda alrededor por unos 3 días. Jesús recibe la noticia antes de que él se muera. Y Jesús permitió que él muriera. Jesús amó tanto a esta familia que llegó tarde. Jesús amó tanto a esta familia que llegó tarde. No para él,
porque él sabía que tenía todo bajo control. Pero ellos todos pensaban, Jesús, si hubieses estado aquí, esto no hubiese acontecido. Pero dada las circunstancias, dada la tradición que había en este tiempo, Jesús no quería que su gloria se comparta con nadie. Jesús no quiere que su gloria se comparta con absolutamente nadie. Lo que Jesús quería que ellos pensaran era que aun cuando la tradición se acabó, aun cuando las posibilidades se fueron, entonces llegó Jesús. Aun cuando no había manera de resucitar a Lázaro, entonces llegó Jesús. Y yo soy de los que cree que Jesús, que Dios está en constante interacción con el ser humano. Constante interacción. Yo creo de que nosotros vivimos en un mundo roto, creo que nosotros estamos rotos. Y creo fielmente de que Dios está interactuando diariamente con nosotros para llevarnos a través del Espíritu Santo a la estatura de un varón perfecto. El problema está que en esa batalla que tenemos de llegar a la estatura de un varón perfecto, a veces nuestra duda interviene. A veces ponemos a Dios a un lado y nos enfocamos en las posibilidades que sí tenemos. Y yo les aseguro de que si Jesús viene inmediatamente y llega 2 horas después de muerto, llega antes de que se muriera, quizás la gente que hubiera estado alrededor dice, la tradición dice, pero Jesús no está interesado en lo que la tradición dice. Jesús no está interesado en lo que la gente dice. Jesús está interesado en que la voluntad del Padre se haga sobre la tierra. Y yo creo que es la misma actitud que tú y yo debemos de tener. A veces Dios quiere intervenir en nuestras vidas y nosotros no los dejamos porque tenemos otras posibilidades. Y Dios no tiene problema interviniendo cuando hay otras posibilidades. El problema que Dios tiene es cuando tu corazón confía más en las posibilidades que en Dios. El problema está en cuando tú confías más en el doctor que en Dios. El problema está en cuando tú confías más en el préstamo que te van a dar, que te van a aprobar, que en Dios. Dios quiere actuar en tu vida, pero tenemos que tener un corazón que aun cuando todo está bien, todavía entendemos que Dios está actuando. Tenemos que tener un corazón que aun cuando el doctor tiene todo bajo control, entendemos de que Dios está actuando a través del doctor. No se trata del doctor, no se trata del banco, no se trata de mis amigos, se trata de lo que Dios está haciendo a través de ellos. No pongamos nuestra confianza sobre las posibilidades que tenemos. Al fin y al cabo, todo lo que sucede porque Dios lo permite. No le quitemos la gloria a Dios. Y una cosa es cuando vemos algo pasando en otros lugares del mundo. Por ejemplo, con el COVID. No sé si recuerdas, el COVID salió en China y fue noticia mundial. Un nivel de contagio increíble. Nosotros estábamos orando por China. Llegó a Italia, Europa y toda esa área, España. Y nosotros estábamos orando por aquella parte del mundo. Llegó a Estados Unidos, República Dominicana. En tu casa, aunque estaba en el país ya, estabas orando por la situación del país. Pero tu vida seguía normal. Tu vecino se enfermó. Tú te preocupaste. Tú oraste por tu vecino. Trataste de hacer lo que podías para ayudar a tu vecino, pero tu ritmo de vida seguía igual. Ahora, cuando el problema pasa de estar donde el vecino a estar en tu casa, entonces las cosas son distintas. Entonces el mundo se detiene. Y dice la palabra de Dios de que María, alguien que adoraba a Dios, dice la palabra, dice Juan, para ser específico, dice Juan cuyo hermano Lázaro, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Y de este punto de referencia dice, fue la que ungió al Señor con perfume. Y le jugó los pies con sus cabellos. En Lucas capítulo 10, si usted recuerda esto. No estamos hablando de cualquier María. No estamos hablando de que María era un nombre común en ese tiempo y apareció una María. No. Estamos hablando de María que conoce quién es Jesús. Ella sabe quién es Jesús. Y ella tenía problemas. Los problemas le llegaron a su casa.
Y a veces me da hasta gusto cuando leía esto de que María no vivía en estos tiempos. Porque en estos tiempos posiblemente María se hubiese encontrado algún predicador que dice: si tú amas a Dios y pactas con Dios, entonces no tendrás problemas. Fácilmente hubiese María encontrado hoy en día a alguien diciendo: si obedeces a Dios, las enfermedades son del enemigo, pero si obedeces a Dios, ellas se van. Nunca van a llegar a tu casa. Por Dios. Gracias a Dios que María vivía en ese tiempo y estaba en el lugar preciso para enseñarnos una verdad. Por más que ames a Jesús, los problemas pueden llegar a tu casa. Jesús no es una compañía de seguro que está esperando que te pase algo para sacarte del problema. No. Cada cosa que nos pasa a nosotros como seres humanos son cosas que Dios permite para algo más allá que sacarnos del desierto. No se trata de pasar por el desierto y salir. Se trata de qué Dios me estaba enseñando a través de este desierto. Pero María amando a Jesús. María conociendo que Jesús era el Mesías en tiempos donde muchos negaban a Jesús como el Mesías. Tiene este problema. No en la casa del vecino, en su casa. Y yo no sé si tú tienes problemas, no en la casa del vecino, sino en tu propia casa. Quizás tú estabas bien cuando todo iba, cuando todo estaba en la casa del vecino, pero ahora llegó a tu casa. Tú orabas por aquellos que estaban pasando por la situación que tú nunca pensabas que ibas a pasar, pero ahora está en tu casa. Y yo vine a decirte que tú tengas problemas en tu casa no es la ausencia de la presencia de Dios en tu vida. De hecho, es todo lo opuesto. La pregunta es: ¿qué Dios me está enseñando a través de esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Tenemos nosotros un corazón de adorador y no solamente un corazón que alaba al Señor. Y yo quiero marcar una buena diferencia aquí. Porque María, la que alabó al Señor, la que jugó con perfume al Maestro, con sus cabellos, ella alababa a Dios. Pero ella era más que eso. Cualquiera puede alabar a Dios. De hecho, Salmo 150 dice: y todo lo que respire, alabe. No dice adore a Jehová, dice alabe a Jehová. Porque cualquier cosa puede alabar a Dios. Cualquier persona puede alabar a Dios. Cualquier persona puede decir: Señor, gracias por la casa que me diste. Cualquier persona puede decir: gracias por el matrimonio que me diste, Señor. Cualquiera puede decir: gracias porque me libraste de tal cosa, Señor. Pero los que adoran a Dios van más allá. Los que adoran a Dios dan gracias por lo que les pasó. Dan gracias por la casa que Dios les regaló. Dan gracias por la sanidad que llegó a su vida. Pero también dicen: Señor, aun si tú no me hubieses librado, tú sigues siendo Dios. El que adora dice: aun, Señor, si tú no hubieses hecho lo que yo te pedí, yo sigo adorándote. Yo sigo bendiciendo tu santo y bendito nombre. Tú sigues siendo el Dios de las alturas. Y yo sigo siendo tu hijo y tu servidor. María era una adoradora de Dios. Una adoradora, más que alguien que alababa a Dios. Era alguien que adoraba a Dios. Y dice la palabra de Dios de que Jesús llega a esta casa y Marta sale corriendo y le dice: si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Expectativas. Yo esperaba que tú estuvieras aquí. Pero después dice en el versículo 22: mas también sé, ahora todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará realidad. Las expectativas de María y de Marta era que Jesús viniera cuando ellas le dijeron. Pero la realidad de Dios es que aun cuando nosotros pensamos que Él llegó tarde, Él todavía está a tiempo. Aun cuando pensamos que Dios llegó tarde, Él todavía puede hacer milagros. Aun cuando pensamos que Dios llegó tarde, aún todavía Dios es Dios. Aun cuando pensamos, María dice: yo sabía, Señor, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese acontecido. Pero también sé, y es tiempo de que nosotros como hijos de Dios, cuando estemos pasando por tribulaciones, no solamente digamos lo que sentimos,
sino también lo que sabemos. Porque Marta dijo, Señor, nosotros todos sabemos que tú llegaste tarde. Porque para el ojo humano, Marta y todo el que estaba ahí pensaba, Jesús llegó tarde. Si hubieses estado aquí, yo vine a hablarte de un Dios que sobrepasa nuestras expectativas con su realidad. Yo vine a hablarte de un Dios que aun cuando no llega a nuestras expectativas, de acuerdo a nuestro estándar, su realidad sobrepasa cualquier expectativa de esta tierra. Pero tenemos que seguirlo basado a su realidad, no de acuerdo a nuestra expectativa. Voy a repetir esta parte. Nosotros debemos de seguir a Dios basado en su realidad y no en nuestras expectativas. No se trata de lo que yo espero que Dios haga, se trata de lo que Dios va a hacer. Alguien diga amén. Es tiempo de que nosotros como hijos de Dios no estemos conscientes solamente de lo que sentimos, sino también de lo que sabemos. Señor, me siento solo, pero como dijo Marta, Señor, yo también sé. Señor, estoy abrumado en problemas, es como me siento. Pero como dijo Marta, pero yo también sé. Señor, yo siento que mi estado mental está de mal en peor todos los días. La ansiedad está abrumándome. Pero también sé que Dios es un Dios de milagros. También sé que Dios es un Dios que sobrepasa las expectativas humanas. También sé. También sé. Marta sabía lo que sentía, pero también sabía que Jesús era Dios, de que Jesús podía hacer lo que ellos pensaban que quizás en un momento determinado no debió de llegar hasta ese momento. Porque las expectativas de ellos era que Jesús llegara justo antes de Jesús hacer el milagro, porque Jesús resucitó a Lázaro y lo vamos a ver ahora, pero justo antes de que Jesús haga el milagro, viene María donde Jesús, con la misma expresión de Marta. Recuerde de que quien salió a recibir a Jesús no fue María, fue Marta. Y dijo, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero ahora sale María. Marta entendió. Yo sé que todavía ahora tú puedes hacer un milagro, pero María, no era el caso de María. María llegó llorando a los pies de Jesús. María llegó frustrada a los pies de Jesús. María llegó en un estado pero tan por el suelo, que dice la palabra de Dios, y Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y muchos piensan de que Jesús lloró por Lázaro. Jesús sabía de que Lázaro iba a volver a la vida. Jesús lloró por la condición en la que vio a María. Y yo creo que esto nos enseña algo a nosotros. Nos enseña de que Jesús, aún sabiendo lo que va a hacer con nosotros, aún sabiendo de que Dios va a cambiar nuestra situación, Él puede sufrir con nosotros. Él sabe lo que estamos sufriendo. Él sabe lo que estamos sintiendo. Él sabe cómo nos estamos sintiendo. Dios no es un Dios que está con nosotros, pero desconectados de nosotros. Dios es un Dios que está con nosotros y sabe cómo nos sentimos. Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe la impotencia que sientes ahora. Dios sabe la desesperación que sientes ahora. Dios sabe el estado de ánimo en el que estás siempre por la situación en la que estás, pero Dios está contigo. Y Dios, aún sabiendo que va a cambiar tu situación, aún sabiendo que va a voltear todo de arriba para abajo, llora contigo. ¿Qué Dios hace esto? Muchos proclaman a un Dios que hace milagros, y eso está bien, nosotros también. Muchos proclaman a un Dios que hace maravillas, y eso está bien, nosotros también.
Pero nadie proclama a un Dios que está contigo cuando todo se está cayendo a pedazos. Nadie proclama a un Dios que aún Jesús lloró sabiendo que iba a sanar a Lázaro, pero él quería demostrarnos una realidad de que él estaba con María aún en su dolor. Y Dios te dice hoy a ti, yo también estoy contigo en tu dolor. Yo también estoy contigo en tu angustia. Yo también estoy contigo en tu desesperación. Puedes tú confiar en mí. Dice la palabra de Dios de que en el versículo 43 dice que ellos fueron a la tumba. Estaban frente a la tumba y ellos llaman a Lázaro. Bueno, no ellos. Jesús llama a Lázaro. Y es bien interesante esto porque es muy interesante esto. Porque en el versículo 43 dice, después de esto, clamó a gran voz Jesús diciendo, Lázaro, ven fuera. Los estudiosos piensan de que el poder de la palabra de Jesús era tan fuerte de que si Jesús no dice el nombre de Lázaro, todos los muertos resucitan. Los estudiosos pensaron de que el poder de la palabra del maestro era tan fuerte que gracias a Dios que él dijo Lázaro. Porque si no, todos los muertos del cementerio iban a resucitar. Jesús hizo el milagro, aun cuando todos pensaron que él llegó tarde. Y yo vine a decirte a ti que quizás piensas que ya no hay tiempo. Quizás piensas que tu matrimonio no tiene solución. Quizás piensan de que tu familia está demasiado rota, demasiado destruida. Quizás tú que piensas de que tus emociones están demasiado en mal estado. Yo vine a hablarte a ti que piensas de que ya no hay solución, de que ya es demasiado tarde. Dios es un Dios que aun cuando nosotros pensamos que llegó tarde, Él todavía puede hacer milagros. Él todavía puede restaurar. Él todavía puede libertar. Y algo que sucede con esto que quiero que también entendamos es que cuando Jesús te llama, cuando Jesús llama a alguien, llamó a Lázaro de los muertos y tuvo que venir, tuvo que salir. Y quizás tú tienes un hijo que está en las drogas. Si Jesús lo llama, él tiene que salir. Quizás tú tienes un hijo que está en el alcohol, quizás tu esposo está en alcohol. Sigue orando por él, porque cuando Jesús lo llame, él tiene que salir. Porque el poder de la palabra de Jesús es más de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Y Dios hará más de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. La pregunta es, ¿podemos confiar nosotros en Dios? ¿Podemos nosotros vivir bajo su realidad y no bajo nuestras expectativas? Porque a veces Dios no va a cumplir nuestras expectativas, pero su realidad es más que suficiente. Voy a repetir esta parte y con esto concluyo. Muchas veces Dios no cumplirá nuestras expectativas. Muchas veces vamos a pensar, Señor, llega a esta hora. Señor, llega dentro de este tiempo. Señor, si tú no haces nada, no sé qué va a pasar conmigo. Y Dios no hace nada. Pero aun cuando pensamos que es demasiado tarde, aun cuando Jesús no cubre nuestras expectativas, su realidad es más que suficiente. Póngase en actitud de oración. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tu realidad sobrepasa nuestras expectativas. Gracias por la palabra que nos has dado en esta tarde. Ayúdanos a entender, Señor, que aun cuando pensamos que es demasiado tarde, todavía tú puedes hacer milagros. Porque nuestras expectativas, lo que significa tarde para nosotros, muchas veces es justo a tiempo para ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a aplicar esto y a ser fortalecidos en ti. A ser movidos por la fe que tenemos en ti, no por la vista. Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar bajo tu palabra, sobre tu palabra. Gracias por esta palabra, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.